bendiga a todos. Es un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes. Vamos a empezar. Lo que Dios me ha puesto en corazón es estar repasando sobre los diferentes libros de la Biblia e iniciando con los libros del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a iniciar con los primeros del Nuevo Testamento, que serían los evangelios sinópticos. En la Biblia hay cuatro evangelios, que serían Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los primeros tres se les conoce como los sinópticos. Empecemos hablando de qué significa la palabra evangelio. Recordemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. S- Básicamente se llaman evangelios porque traen las buenas noticias de salvación acerca de Jesucristo. O sea, mencionan ese evangelio que es que Cristo se encarnó, Dios se hizo hombre, estuvo entre nosotros, hizo milagros, murió en una cruz por nuestros pecados, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, a los evangelios se les llama así. Básicamente son cuatro relatos que nos muestran la vida de Jesús, pero es el mismo Evangelio. Se les llama los evangelios en forma plural. La primera vez que se les llamó así fue a mediados del siglo segundo. El que lo hace es uno de los padres apologistas. En Historia de la Iglesia aprendemos que que hay una serie de escritores y cristianos que se les llama los padres de la Iglesia, que fueron los primeros escritores que escribieron, valga la redundancia, ¿verdad? Libros en los primeros siglos de la Iglesia. Hay varios grupos de padres separados por su cronología, ¿verdad? Por el momento en que escribieron y por los temas en que escribieron. En particular, Justino Mártir es uno de los padres apologistas y él es uno de los primeros, o el primero, más bien, la primera persona que menciona los evangelios en plural, reconociendo los cuatro evangelios que existían. Y eso fue como a mediados del siglo segundo. Lo escribe, de hecho, en la primera apología, en el 63.3. De hecho, lo vamos a leer en este momento. Es importante aclarar que apología es defensa y se les conocía a los padres apologistas porque eran los padres de la iglesia que se encargaron de defender a la iglesia contra los ataques que venían tanto del judaísmo como del mundo gentil. Entonces vamos a leerlo. Esta es la primera mención de la palabra evangelios en la historia de la iglesia, así como tal. Dice Justino Mártir en la primera apología 66.3. Es así que los apóstoles, en las memorias escritas por ellos, que se llaman evangelios, nos transmitieron que así le fue a ellos mandado obrar. Y ahí sigue el texto, pero lo que yo quiero reconocer aquí es que fue la primera vez que se usa la palabra evangelios por parte de la iglesia. Ahora, hay otros evangelios no reconocidos por la iglesia, o sea, aparte de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, surgen otros evangelios en medio de la historia. Se les conoce como gnósticos o como apócrifos, que fueron escritos por el gnosticismo cristiano. El gnosticismo en general era un movimiento que surgió antes de Cristo, que creía que la forma de llegar a Dios era por medio de un conocimiento secreto, que solo alcanzaban los iluminados. Una versión de este movimiento, que es una secta cristiana, y por eso digo gnosticismo cristiano entre comillas, porque lo que hicieron hacer fue un sincretismo, una mezcla entre el gnosticismo y las ideas del cristianismo. Y ellos son los que escriben un montón de evangelios. De hecho, entre ellos es famoso el que salió algunos años que se le llamó el Evangelio de Judas. Si ustedes recuerdan,
la National Geographic lo había publicado, hicieron eh, documentales y todo acerca de este nuevo evangelio encontrado, que en el fondo es un falso evangelio que no reconoció la iglesia. Así podemos estar seguros que los cuatro evangelios que tenemos fueron reconocidos por la iglesia y son los únicos cuatro evangelios verdaderos. También se les llamaba apócrifos, que simplemente significan escondidos, pero sabemos que no, que simplemente no fueron parte de lo que fue reconocido por la iglesia como parte del canon, como parte de los libros del Nuevo Testamento. Ahora, vamos a hablar de los evangelios sinópticos. Se les llama evangelios sinópticos precisamente a los primeros tres evangelios, que sería Mateo, Marcos, Lucas y nada más. El primero que les llamó sinópticos fue un teólogo que se llamó, bueno, J. Griesbach en el año 1774. Fue el primero que les llama así. ¿Por qué les llama así? Evangelios sinópticos. Bueno, porque con los mismos se pueden hacer una comparación, una sinopsis y acomodarlos de tal forma que puedan verse que hay una serie de material común en los tres de ellos o en dos de ellos. O sea que el mismo pasaje está escrito en los tres evangelios o en dos de ellos. Entonces por eso se les llama los evangelios sinópticos. Son los primeros tres. De hecho, siempre se estudia los evangelios sinópticos y por aparte el evangelio de Juan, porque el evangelio de Juan sí es muy diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Pero en cambio estos tres sí tienen algunas características en común. Precisamente, como les decía ahora, se llaman sinópticos porque se prestan para el estudio sinóptico. Tienen unos 200 versículos comunes entre Mateo y Lucas que no están en Marcos. Esto da lugar a una hipótesis de que Mateo y Lucas tuvieron un documento como base que se le conoce como el documento Q, que viene si no me equivoco, es del alemán Quell, que significa fuente, simplemente en alemán. Entonces, ¿qué es lo que cree la gente? Que el primer evangelio que se escribió fue Marcos, que es el más pequeñito, y que Mateo y Lucas tuvieron a mano el evangelio de Marcos y otro documento que se le conoce como el documento Q. Es solo una hipótesis, no es algo que dice la escritura, es lo que cree la gente. Pero sí hay que diferenciar un poco lo que es escritural de las hipótesis que se ponen, pero es lo que cree la gente y es la hipótesis más aceptada. Ahora vamos a hablar de cada uno de los evangelios sinópticos. Vamos a empezar por Mateo. Mateo es el primero, fue escrito por el apóstol Mateo, uno de los 12, que era publicano. Recordemos que un publicano era un recaudador de impuestos. Mateo 9:9, que es una mención en el propio Mateo acerca de él mismo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Mateo 10:2 al 13. Nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces sí, podemos ver en los textos que hay una misma mención. Todos sabemos que es Mateo, el recaudador de impuestos, que fue uno de los 12 discípulos, el que escribió el Evangelio de Mateo. Se cree que se escribió entre el 48 y 68 después de Cristo, y es muy importante que el destinatario es precisamente el, fueron los judíos. Y bueno, y generalmente se dice así, Mateo fue escrito para los judíos, pero no fue para cualquier judío, era para cristianos con raíces judías o para que judíos pudieran conocer
al Señor. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, primero que tiene numerosas referencias al Antiguo Testamento, muestra a los judíos como ovejas perdidas, utiliza varias expresiones en arameo. Entonces sí, tiene una serie de muestras que se nota que fue escrito teniendo en mente a los judíos, ¿verdad? Y el corazón y la mente de los judíos. Ahora, el propósito de Mateo, como fue escrito a los judíos, fue demostrar que Jesús era el Mesías. Recordemos que los judíos no habían querido reconocer en Jesús el Mesías del cual hablaban las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, precisamente el propósito de Mateo es tratar de demostrar que Jesús es ese Mesías y que él sí cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. De hecho, va a haber numerosas referencias en Mateo a las profecías del Antiguo Testamento porque él está buscando mostrar que Jesús sí cumplió todas las profecías. Bueno, ya esto lo leímos. Por otra parte, Mateo es un evangelio didáctico, es el evangelio que tiene más enseñanzas de Jesús, tiene 5 discursos completos, donde su tema principal es el reino de los cielos. Al menos hay 7 discursos grandes, que es de la capítulo 5 al 7, el Sermón del Monte, en el capítulo 10, el discurso misionero, en el capítulo 13, las parábolas del reino, en el capítulo 18, los pequeños y disgustos entre hermanos, el capítulo 24 y 25, el famoso sermón escatológico de Jesús, donde habla de los últimos tiempos. Entonces, esto es importante, Mateo, ¿verdad? Que es un evangelio muy didáctico. Por otra parte, es el único donde aparece la palabra iglesia. ¿Ok? Es el único donde aparece la palabra iglesia. Vamos a leer el texto. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. Vean que ahí se menciona la palabra iglesia. Bueno, hay un par de menciones en Mateo de la palabra iglesia. Es en el único de los evangelios donde sale la palabra iglesia como tal. Mateo presenta a Jesucristo como rey. Esto es importante, cómo cada evangelio presenta a Jesús. En particular, Mateo lo presenta como rey. Concede una prominencia especial a la realeza de Cristo. Y ahora vamos a seguir con el siguiente evangelio, que sería Marcos. Marcos no fue escrito por uno de los discípulos, sino que fue escrito por Juan Marcos, fue el sobrino de Bernabé, que acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero. Y solo en el segundo viaje misionero, porque después de eso es que se separan Bernabé y Pablo. Hay toda una historia bonita alrededor de eso, porque al final se ve como eh, en las epístolas podemos ver cómo Pablo luego se reconcilia con Juan Marcos y le llama, y lo llama, porque le dice que puede servirle. Ahora, la tradición dice que fue Pedro quien le guió o le relató el evangelio a Juan Marcos. Entonces, que aunque Juan Marcos no es uno de los 12, que fue Pedro el que le relató el evangelio. Cuando decimos la tradición, casi siempre estamos pensando en un libro en particular, de donde casi vienen todas nuestras bases de lo que cree la tradición, que es un libro, como ahora yo les mencioné, hay unos autores que se les conoce como los padres de la iglesia. Hay uno que es del siglo tercero o cuarto, que se llama Eusebio de Cesarea. Y este es el primer historiador cristiano. Escribe una obra que son 8 volúmenes que se llama Historia Eclesiástica y tiene varios volúmenes. Creo que dije 8, creo que son 10 volúmenes.
En todo caso, en el volumen 2, y vamos a leerlo, en el volumen 2, Eusebio dice lo siguiente. De este modo pronto desapareció y fue exterminado el poder de Simón y él mismo porque la palabra de Dios moraba entre aquellos hombres. Se refiere esa parte a la muerte de Pedro, pero la luz de la religión de Pedro resplandeció de tal modo en la mente de sus oyentes que no se contentaban con escucharle una sola vez, ni con la enseñanza oral de la predicación divina, sino que suplicaban de todas maneras posibles a Marcos, perdón, quien se cree que escribió el Evangelio y era compañero de Pedro, e insistían para que por escrito les dejara un recuerdo de la enseñanza que habían recibido de palabra, y no le dejaron tranquilo hasta que hubo terminado. Por ello vinieron a ser los responsables del texto llamado Evangelio según San Marcos. Y eso está en Historia Eclesiástica, tomo 2, capítulo 15, verso 1. Eso para que vean cuando yo les menciono que la tradición dice tal cosa, casi siempre. La tradición es recogida de este famoso libro de historia, que es el primer libro de historia de la iglesia que tenemos, que es como del siglo tercero, escrito por autor cristiano que se llama, o historiador cristiano que se llama Eusebio de Cesarea. Bueno, aquí se ve la mención de Pablo de Marcos, donde inclusive Pablo lo recomienda, ¿verdad? Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda y Marcos, sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Ok. Se piensa que Marcos fue el primer el evangelio. Fue escrito entre el 60 y 67 después de Cristo. Y su destinatario fue los romanos. O sea, se dice que fue escrito para la mente de los romanos. Una de las evidencias que podemos ver que fue escrito para la iglesia romana es que utiliza latinismo. Los romanos hablaban en latín, no hablaban en griego ni hablaban en hebreo. Los romanos hablaban en latín en la época de Cristo. Entonces, resulta que en medio de la escritura en griego, que el Nuevo Testamento está escrito en griego, se pueden ver diferentes latinismos como modius, census, speculator, centurio. Bueno, ahí en la diapositiva están los diversos versículos, no los vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero lo que yo quiero que entiendan es que Marcos utiliza diversos latinismos, ¿verdad? Y es porque él está escribiendo en los romanos y los romanos van a entender estos latinismos. Por ejemplo, ellos van a entender que es un centurión, ¿verdad? Cuando él usa la palabra centurio, que es un tipo específico de soldado romano. ¿Por qué? Porque fue escrito para los romanos. Y también Marcos explica con amplitud las pocas leyes judías que cita. ¿Por qué? Porque básicamente la iglesia romana era una iglesia mixta. Habían tanto judíos convertidos al cristianismo como gentiles que habían llegado a los pies de Cristo. Entonces la iglesia de Roma era una iglesia mixta. El propósito de Marcos era dejar claras las obras de Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de que pasaran los años. Es el evangelio que concede más espacio a los milagros de Jesús. Continuando bueno, como Marcos dice, es el evangelio de la acción. Usa luego constantemente, o sea, usa mucho e inmediatamente y luego. De hecho, es el más pequeñito de los evangelios. Tiene solamente 16 capítulos. Y le interesa ir rápido para la mente romana y muestra vivamente las reacciones de las personas. También Marcos presenta a Cristo como el siervo de Cristo.
Recordemos que Mateo lo presentaba como rey, Marcos lo presenta como el siervo de Cristo, como aquel que vino a servir. Perdón, vamos a ver. No tiene eso mucho sentido. Presenta a Cristo como el siervo de Cristo. No, presenta a Cristo como el siervo de Dios. Em, disculpen la falta en la diapositiva. Un tercer evangelio, que sería el tercero de los evangelios sinópticos, es Lucas. El autor del evangelio de Lucas es Lucas el médico. Vamos a leer Lucas 4, Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas el médico amado. ¿Verdad? Tenemos realmente pocas referencias al nombre de Lucas en los hechos y en las epístolas, pero sí sabemos, ¿verdad? Que era gentil, que era un médico que estuvo acompañando a Pablo en algunos de sus viajes misioneros y bueno, que es el único escritor gentil del Nuevo Testamento. O sea, de todos los escritores del Nuevo Testamento, el único que era gentil fue Lucas. Y precisamente, como gentil, él estaba interesado en los gentiles. Entonces, él escribió desde el mundo griego para los gentiles. Y se puede decir que lo escribe en dos tomos, ¿verdad? Escribe Lucas y escribe Hechos cerca del año 61-64 después de Cristo, y lo que busca es escribir un tratado a Teófilo, que era un oficial romano, para que éste conociera los hechos históricos acerca de Jesús y que él pudiera saber que eran históricos y también mostrar no solo a Teófilo, sino a todas las personas del mundo que Jesús era el Salvador de todos los hombres y no solamente de los judíos. O sea, Jesús murió por personas de todas las culturas, no solamente por los judíos, que como hemos visto era el plan de Dios desde el principio, ¿verdad? Que la iglesia fuera de bendición, que un hombre fuera de bendición, que un pueblo fuera de bendición y que luego la iglesia fuera bendición a todas las naciones. Lucas es predominantemente histórico. Es el único que presenta la historia temprana de Jesús en forma detallada, o sea, dedica bastante tiempo a describir el nacimiento de Cristo y sus primeros años. Muestra el lugar de las mujeres en el ministerio de Jesús y es importante que presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, que es básicamente lo muestra como humano y al mismo tiempo como divino. Precisamente en Lucas esa es la expresión que usamos más, o sea que vemos más que usa Jesús, el Hijo del Hombre, hablando tanto de su humanidad como de su divinidad. Para concluir, cada uno escribe desde un contexto en particular, o sea, cada uno de los evangelios escribe desde un contexto particular a un destinatario en particular. Cada uno pone puntos de vista distintos de las enseñanzas y vida de nuestro Señor Jesucristo. Por esto es importante que tenemos tantos evangelios, ¿verdad? Tenemos cuatro y en particular ahorita estamos hablando de los sinópticos. Entonces, esto es importante, que nos muestran diferentes puntos de vista sobre la vida de Cristo y sus enseñanzas y cada uno es dirigido a un público en particular.